Hola, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. Te invito a suscribirte, a dejarme una manito arriba, un comentario. Y ahora sí vamos a comenzar el paso a paso de esta preciosa margarita. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, hoy vamos a utilizar una aguja número 1, un hilo de 1 milímetro de grueso, de algodón mercerizado. Comenzamos haciendo un anillo mágico, alamos nuestra hebra, hacemos nuestro puntico y hacemos 2 y 3. Aquí vamos a comenzar haciendo 12 puntos altos, así en el anillo mágico. ¿Ves? Ya teniendo los 12, alamos nuestra hebra y cerramos con un puntico deslizado, así. Aquí hacemos 1, 2 y 3 y comenzamos haciendo aumento. Es entrar 2 veces en ese mismo punto. Y esta vuelta la terminamos con 24 puntos altos. Aquí ya teniéndolo, alamos nuestra hebrita, la cortamos y deslizamos. Aquí vamos a comenzar con un nuevo color. Usted lo puede hacer del color que usted desee. Aquí yo la voy a hacer en este color fucsia. Aquí ya la hice en el blanco. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y aquí nos venimos haciendo medios puntos. 7 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí, mire, saltamos este punto y entramos en el que sigue y deslizamos. Saltamos el que sigue, deslizamos y comenzamos otra vez haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos regresamos haciendo los 7 medios puntos. Esto que hicimos aquí lo vamos a repetir en todo el contorno y nos va a salir 7 petalitos, 8 petalitos, perdón. Aquí, mire, vean, ya llego, me salieron 8. 2, 4, 6 y 8. Aquí jalamos nuestra hebrita y aquí vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Lazada, un punto medio alto. Lazada y aquí entramos haciendo 1, 2, 3 y 4. Aquí en la cadena, en la misma cadenita, en la punta hacemos 1, 2, 3 y 4. En ese mismo punto hacemos 4 puntos altos. Y continuamos tejiendo 1, 2, 3, 4, doblamos así para que no nos moleste el que sigue y aquí hacemos un punto medio alto, un punto bajo y en el centro deslizamos, así, aquí deslizamos. Y volvemos y repetimos en este lado lo mismo, un medio punto, lazada, un punto medio alto, lazada, un punto alto, 1, 2, 3 y 4. Así y continuamos haciendo un medio punto alto y aquí hacemos 4 en el mismo sitio, 4 puntos altos. Tengo mis pétalos y aquí yo voy a comenzar haciéndole
aquí hago un puntico deslizado y comienzo haciendo medio punto, así. Usted lo agarra todo para que no le moleste, así, y le va agarrando y le va haciendo medios puntos en todo el contorno, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuando ya llegue a la punta, aquí hace 1, una cadena, hace piquito, entra en ese mismo punto y hace otro medio punto y continúa haciendo medio punto en todo el contorno hasta llegar al final, y así lo repite en todos los pétalos. Entonces ya aquí ya mire cómo nos queda. Aquí jalamos esta hebrita hacia atrás. Usted la plancha o de no le echa un poquito de goma escolar para que ella le quede aplastadita la margarita, cada pétalo. Entonces, vamos a hacerle el sépalo. El sépalo es lo mismo. 12 puntos altos y en la segunda 24. 12 aumentos. Y la diferencia es que usted hace, después que ya usted la tenga, usted viene y se desliza igual que la otra, y hace 1, 2 y 3. Desliza en la primera cadena haciendo piquito y pasa 1 y desliza aquí en el siguiente. Y vuelve y repite lo mismo. 3 cadenas, hace piquito y se desliza. Así, esa es la diferencia. Ala su hebra y ahí corta. Y así le hace la parte de atrás, que es la que le vamos a colocar aquí. De la misma forma. Entonces ya teniendo las dos piezas, vamos a utilizar una aguja, mire, lanera, y aquí ya yo tengo mi alambrito. El alambre es un alambre galvanizado muy flexible. Usted le pone y floraté. Usted si desea le puede poner el mismo hilo o lo deja así. Aquí le pone un poquito de floraté para colocarlo aquí. Y lo deja nada más que una miguita y lo deja así. Su sépalo le deja aquí para usted poder colocar aquí el alambre. Entonces nosotros vamos a ir colocándolo así. Yo lo voy a dejar ahí y aquí nosotros lo vamos a ir uniendo de la forma, de esta forma. Cuando ya usted ya haya cosido una parte, es que le vamos a colocar el hilo, el alambre, para usted, para que ya nos quede fijo, y le echamos su poquito de relleno. Ahí le vamos a colocando para que usted lo va cosiendo de manera que le quede en todo agarrando nada más estas hebritas. Las hebritas de ahí, y vamos cosiendo. Ahora que ya me quede como este pedacito, 3, es que vamos a colocarle ya el alambre. Entonces ya aquí ya, mire que le dejé el espacio. Entonces aquí ya, ahora sí le vamos a colocar su alambrito. Pero usted le echa aquí en toda la punta un poquito de silicón para que ella se pegue con el relleno. Aquí así. Y le ponemos su poquito de silicón y ponemos el alambre. Así. Que nos quede así. Y ahí continuamos cosiendo de la misma forma hasta unirla completo.
Así. Usted le ve el poquito de relleno que le eche. Si le falta, usted le pone otro poquito. Si no, la deja hasta ahí. Ahora que ya yo la termine de cocer por completo, regreso. Entonces, mire ya cómo nos va quedando, mire. Así nos queda la margarita, mire. Bueno, vamos a hacerle ahora un insecto para colocárselo aquí, mírelo. Yo lo conozco como coquito. En otras partes le pueden llamar otro nombre. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un nudo deslizado y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Aquí nos vamos a regresar haciendo un punto bajo, lazada, y hacemos aquí 1, 2 y 3. En esta última cadena, aquí, vamos a entrar y aquí vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Aquí hacemos lazada y continuamos haciendo 1, 2 y 3. Hacemos aquí un medio punto y en la última deslizamos. Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos lazada y entramos 1, 2, 3 en la cuarta cadena. Y hacemos un punto alto. Y continuamos haciendo 1, 2, 3. Aquí entramos haciendo un punto medio alto y aquí un punto bajo. Una cadena y giramos así, miren, lo doblamos así y entramos ahí haciendo un punto bajo, un punto medio alto y aquí hacemos un punto alto, 2 y aquí entramos en la última haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena nos está contando, serían 6. Lo mismo que hicimos del otro lado. 6. Y aquí entramos y deslizamos. Así mismo. Aquí esto lo vamos a entrar, a agarrar y lo vamos a hacer así mismo. Aquí entramos 1, punto deslizado, 2 puntos deslizados y unimos. Aquí entramos 1, 2 y 3. Lo mismo contamos aquí. 1, 2 y 3. Y ahí entramos. Y ahí la unimos. Así, que nos quede así. Aquí vamos a continuar haciendo medios puntos. 1, 2, 3. Y aquí en la puntica hacemos aumento. 1, 2, 1 y 2 y continuamos haciendo medio punto, así. Un punto en cada punto de base,
Así lo vamos uniendo, miren, que nos quede de lo más cuchi cuchi. Así. Aquí, cuando ya estemos aquí en esta parte, hacemos uno. Esto lo unimos para que se vaya cerrando. 2, 3, 4, 5, 6 y ya estamos entrando aquí en la otra punta y hacemos el aumento, el que sigue otro aumento y aquí continuamos haciendo medio punto, medio punto, medio punto hasta llegar donde comenzamos, medio punto y aquí que fue donde comenzamos deslizamos. Doblamos esto, mire cómo lo vamos a doblar. Esto lo vamos a doblar así, que nos quede así cerrado, para cerrar el centro. Agarrando solo las hebritas de aquí y deslizamos aquí entre el medio. Deslizamos y aquí en la puntica, aquí usted busca la hebrita, deslizamos, hacemos una cadena y ahí cortamos nuestra hebra. Así. Estas hebritas las perdemos después por dentro. Mire cómo nos queda. Ya ella nos queda así. Entonces con el hilo negro, así teniéndola así con el hilito negro, usted le va a agarrar aquí primero su hebrita, entra aquí a la su hebra, hace lazada sin hacerle nudito deslizado y hace uno en ese mismo punto, 2, 3 y 4. Este lo salta y entra en el que sigue y desliza. Hace una cadena y ahí corta su hebra. Así le hace la parte de adelante. En la parte de atrás usted lo dobla de esta misma forma. Agarra su hebrita, su hilo negro y aquí este es el medio. Aquí entra aquí en el puntito y hace lo mismo. Entra en el mismo centro y hace uno en ese mismo punto. 2 y 3. Cuenta aquí uno y aquí desliza. Y aquí corta su hebra. De la misma forma. Así. Todas estas hebritas las vamos perdiendo por dentro. Entonces mire ya cómo nos quedó. De lo más bonita nos queda. Entonces aquí usted le puede poner lo que usted tenga aquí o usted le hace una cadena. Yo le voy a poner estos aquí como antenitas. Aquí se lo coloco y aquí mismo en esta misma forma le saco de este lado. Así. Usted le coloca aquí una hebrita negra. Así, en todo el centro. Aquí nosotros le vamos a amarrar así, como las antenas, miren, así se las colocamos. Esto es el centro del ojito, miren, de los ojitos movibles, usted le saca el centrico y usted se los va colocando aquí. De la forma que usted desee, se las coloca. Puede poner una aquí y otra aquí, o la cantidad que usted desee, o dos nada más. Así, para luego colocársela aquí. Así. Ahora vamos a seguir armándola ya para terminar nuestro trabajo. Aquí ahora vamos a hacerle la hoja. Aquí hacemos un nudo deslizado y colocamos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Así, 8. Entonces aquí nos vamos a regresar con medio punto, un medio punto alto, y hacemos aquí 1, 2, 3, aquí hacemos un medio punto alto y aquí hacemos un punto bajo. En este punto bajo hacemos una cadena y volvemos y entramos en ese mismo punto y continuamos haciendo un medio punto alto y aquí hacemos un punto alto, 2 puntos altos, 6 puntos altos y un punto medio alto. Aquí deslizo así. Aquí deslizamos y continuamos haciendo una cadena y hacemos aquí un punto bajo, un medio punto alto y continuamos haciendo punto alto y aquí hacemos aumento de punto alto. 1, 2, 2 aumentos de punto alto, 3, y aquí hacemos un punto alto y en toda la punta hacemos ahí, entramos 3 veces. 1, 2 y 3 puntos altos en ese mismo punto. Y continuamos haciendo un punto alto, aumento de punto alto, 1, 2 y 3 puntos altos en aumento. Aquí hacemos 1, un punto alto, un punto medio alto y aquí deslizo. Así. Ahora aquí vamos a colocarle ya el alambre. Usted le pone su alambre aquí, donde tenemos la cadena, aquí, usted va a colocar aquí su alambre. Deja un pedacito donde usted va a colocar, dejándolo colgado así. Y aquí va a comenzar haciendo medios puntos. Estos medios puntos los va a hacer en todo el contorno y en la punta es que va a hacer los aumentos. En donde entró haciendo los 3 puntos altos en aumento en la punta, ahí en esa misma punta hace 3 medios puntos juntos en esa misma parte. Así en todo el contorno. Esta es nuestra última vuelta. Mira aquí que ya yo llegué aquí en la punta y aquí entro. 1, 2, hago una cadenita, hago un piquito, entro en esa misma punta y hago 1, 2 y continúo haciendo medios puntos hasta llegar al final. Aquí. Entonces, mire, vean cómo nos queda la hojita. Yo voy a ponerle 2. Usted utiliza una
o las que usted desee hacer, usted las hace. Entonces ahora, antes de colocarla, le vamos a poner aquí, primero a ella, Floraté. Aquí. De aquí le coloca su Floraté. O le pone hilo si desea. También a cada una. Le va colocando. Le puede poner un poquito de silicón para asegurarla más el Floraté. Y de la misma forma hace con esto. Lo forra también de la misma forma. Así. Aquí lo vamos forrando. Aquí. Fíjese, cuando ya usted lo tenga aquí, usted lo tiene que, lo prensa bien. Aquí le hacemos así. Aquí, a la altura, yo no sé qué altura usted desea ponerle la florecita. Yo se las voy a poner aquí, en esta altura. Donde usted desee, usted le coloca su flores, su hoja. Así. La otra se la voy a colocar de este lado, un poquito más abajo. Así. Usted después que ya usted la coloca, usted las abre. Entonces ya aquí, fíjese, ya yo la voy trabajando hasta, hasta donde yo deseo. Entonces mire ya, usted le trabaja sus hojas. Entonces fíjese usted que usted lo puede colocar aquí, o lo puede colocar aquí o en uno, o aquí, fíjese. Entonces yo lo voy a ir colocando. Ahora que ya lo coloque, regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire qué precioso nos quedó. Yo espero que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.